Hola queridos estudiantes del grado sexto de la asignatura de Biología. En esta oportunidad hablaremos acerca de una enseñanza muy interesante y es acerca de la respiración en los seres vivos, cómo se lleva a cabo esta función vital. Es importante mencionar que la respiración es un proceso que forma parte de la función de la nutrición, pues este proceso implica la degradación de moléculas orgánicas, como es el caso de la glucosa, que es un azúcar que se encuentra en muchos de los alimentos que nosotros consumimos, y de ese azúcar se obtiene la energía que necesitan todos los seres vivos. Esta energía debe ser metabolizada, es decir, debe ser transformada, y durante esa transformación se obtiene dióxido de carbono y agua. También se libera cierta cantidad de energía en forma de ATP, conocida como adenosintrifosfato. Ese ATP o esa energía llamada adenosintrifosfato contiene ciertas sustancias como adenina, como ribosa y 3 grupos fosfatos con enlaces ricos de energía. La respiración a nivel celular se lleva a cabo en presencia o ausencia de oxígeno. Es decir, de acuerdo a esto, la respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. ¿Cuándo es aeróbica? Cuando se necesita de la presencia de este gas llamado oxígeno. ¿Y cuándo es anaeróbica? Cuando se lleva a cabo en ausencia de este, es decir, no se necesita de oxígeno. Es importante también mencionar que, de acuerdo a esto, ya sea que se necesite de oxígeno o no se necesite de oxígeno, este proceso de respiración empieza por una etapa llamada glucólisis o glicólisis. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula y se lleva a cabo a través de una serie de reacciones químicas dentro de la misma célula. Sabemos que existen seres vivos con células procariotas y células eucariotas. ¿Cuáles son esos seres vivos que tienen células procariotas? Pues aquellos que su célula es sencilla, como en el caso de las bacterias. Y hay seres vivos que presentan células eucariotas, que ya esas células son más complejas, porque además de tener 3 estructuras fundamentales, que son la membrana celular, citoplasma y núcleo, tienen diferentes organelos. En el caso de los procariotas, como las bacterias, el proceso de respiración ocurre a nivel de la membrana celular y en el citoplasma. Y en el caso de los seres vivos que tienen células eucariotas, este proceso se lleva a cabo en un organelo llamado mitocondria. Retomando cuando les explicaba ahorita que ya sea porque el proceso de respiración se necesite de oxígeno o no se necesite de oxígeno, este se lleva a cabo a través de una etapa conocida como la glucólisis o glicólisis. También es importante mencionar que la glucólisis es un proceso en el cual se da a nivel celular y se obtienen moléculas de ácido pirúvico, pero estas moléculas de ácido pirúvico deben seguir 2 rutas o 2 vías diferentes, una con presencia de oxígeno llamada aeróbica y una con ausencia de oxígeno llamada anaeróbica. En la que se necesita del oxígeno llamada aeróbica, se da a través de 2 fases fundamentales, que sería el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. En el caso de la vía anaeróbica, es decir, cuando no se necesita de oxígeno, el oxígeno no está ausente, se lleva a cabo a través de un proceso conocido como fermentación. En esa fermentación se produce dióxido de carbono, energía y alcohol. Este proceso se utiliza en la industria para hacer productos lácteos y cervezas. Es decir, cuando se da el proceso de fermentación, se va a liberar dióxido de carbono, energía y alcohol. Y hoy en día este tipo de sustancias se emplean en la industria para la fabricación de productos lácteos, de cerveza o de vino.
Esta fermentación se puede darse de dos tipos, se pueden dar a través de dos tipos. Está la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Bueno, la fermentación láctica se refiere pues al ácido láctico, que en este caso pueden generar las bacterias y algunos hongos unicelulares. Este pues ácido láctico es empleado en la industria para la fabricación de productos lácteos. Y está la fermentación alcohólica, que es la que produce alcohol etílico. También produce dióxido de carbono a partir de la glucosa. Algunos hongos y bacterias son utilizados, o sea, estos productos son utilizados para la fabricación de vino, de pan y de cerveza. Hablamos de la respiración en bacterias, protistas y hongos. Bueno, las bacterias, como ya lo habíamos dicho, son organismos unicelulares. Estos organismos, pues, esta respiración se puede llevar a cabo, puede ser de manera aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, o de manera anaeróbica, pero ambos procesos van a liberar energía. Como les decía, pues las bacterias anaeróbicas, pues como no necesitan del oxígeno, ellas pueden vivir en suelos inundados, en aguas estancadas y en los intestinos de muchos animales. Bueno, las bacterias anaeróbicas, aquellas que no requieren de oxígeno, producen durante la fermentación desechos como ácido láctico, ácido acético y alcohol, pues estas sustancias son usadas en la elaboración de vinos, de vinagre y de lácteos. Dentro de las bacterias anaeróbicas se clasifican en dos grupos fundamentales. Están las bacterias facultativas y las estrictas. ¿Cuáles son aquellas bacterias facultativas que realizan respiración anaeróbica? Pues viven en ambientes ya sea con oxígeno, pueden vivir en ambientes con oxígeno o sin el oxígeno. En este caso está el lactobacillus, que es utilizado para la fabricación de productos lácteos. Y están las estrictas, pues estas van a sobrevivir a ambientes carentes de oxígeno, es decir, no necesitan el oxígeno para poder vivir. En este caso, pues tenemos las arqueobacterias. Por ejemplo, hay arqueobacterias que pueden vivir en aguas termales, en aguas muy calientes. Ellas pueden vivir allí, no necesitan del oxígeno para hacerlo. Existe otro grupo de bacterias llamadas bacterias probióticas. Estas pueden vivir en las vías digestivas del ser humano. Allí producen ciertas sustancias como vitaminas del complejo B. Estas previenen infecciones y estimulan la inmunidad, es decir, el sistema inmunológico. Allí tenemos la imagen donde nos muestran este tipo de bacterias. ¿Cómo es la respiración en los seres vivos del reino protista? Pues están formados por algas y protozoos. La mayoría son aeróbicos, es decir, requieren del oxígeno para llevar a cabo este proceso. Como tienen células eucariotas, que son células complejas, pues la respiración ocurre en una estructura, en un organelo llamado mitocondria. Viven en ambientes húmedos. Y por último, ¿cómo se da la respiración en los hongos? Los hongos son organismos aeróbicos, es decir, necesitan de oxígeno para poder llevar a cabo este proceso. También son anaeróbicos facultativos cuando no requieren del oxígeno para llevar a cabo este proceso. Estos realizan fermentación y a través de este proceso producen alcohol, como en el caso de las levaduras. Bueno, ya para finalizar, tenemos allí un esquema que resume todo lo que les he explicado hasta el momento en este video. Sabemos que la respiración puede ser de tipo anaeróbica cuando no requiere de oxígeno, o puede ser de tipo aeróbica cuando requiere de oxígeno. La respiración anaeróbica se lleva a cabo en algunos seres, algunas bacterias y arqueobacterias y algunos hongos.
se produce poca energía y también produce desechos como alcohol, ácido láctico, ácido acético y ácido probiónico. Este tipo de sustancias son el resultado de la respiración y son utilizados o empleados en el campo de la industria para la elaboración de vinos, de cervezas, de pan y también de medicamentos. Y la respiración aeróbica pues se lleva a cabo también en algunas bacterias, en protistas, en plantas y animales, que más adelante pues hablaremos cómo es la respiración en plantas y animales. Se requiere de oxígeno como fuente para poder llevar a cabo el proceso de respiración y se da como producto de desechos dióxido de carbono y mucha energía. Bueno chicos, espero que este video les sirva para comprender y entender esta enseñanza. Por aquí le mando un saludo a Luis Alberto Luna, que me ha seguido en el canal de YouTube. Ha estado conectado 100%. Al estudiante Jorge Huelva, que también hace sus comentarios. Entonces los invito también a los demás para que se inscriban y también hagan sus comentarios con relación a la enseñanza. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Chao.